estar en gratitud. Amén. Hemos tenido una semana en victoria. Hemos tenido una semana llena de gozo. Amén. Amén. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Desde que los espirituales, tú eres espiritual. Eres nacido de nuevo. Tienes un espíritu nuevo. Eres espiritual. Amén. Estás creciendo espiritualmente, estás madurando. Y como espirituales debemos saber que hoy es el día del Señor para santificarlo. Amén. Amén. Hoy santificamos el día del Señor. Ya tuvimos 6 días, 6 en que trabajamos, hicimos nuestras cosas. Aún entre semana sacamos un tiempo de devocional, un tiempo de congregarnos espiritualmente. Amén. Y estar en la presencia del Señor, llenos de gozo. Amén. Llenos de paz. Amén. ¿Cómo estamos? Llenos de gozo, llenos de paz. Amén. Esta semana prosperamos. Hemos prosperado esta semana. Hemos proyectado, hemos avanzado, hemos trazado planes, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Porque son los planes de Dios que debemos desarrollar, no nuestros propios planes, sino los planes del Señor. Amén. Con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta, porque este mensaje viene del Padre. Amén. Amén. Viene del Padre. Vamos a ir a la palabra, a los hermanos que están por internet. Les damos también un abrazo, nos los extrañamos, nos hacen mucha falta. Este tiempo va a pasar pronto, pero esto es un tiempo que estamos viviendo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vaya mirándolo ahí, vaya de verdad entendiéndolo, póngale sentido a la lectura, para que veas que las cosas del Señor son fáciles, su carga es fácil, amén, y ligera, es suave. Damos gracias al Señor porque estamos en su presencia, amén. Amén. Vamos a leer ahí, estamos hablando sobre los dones espirituales de 1 Corintios capítulo 12, el poder de Dios a través de la iglesia. El Señor nos dio dones espirituales a los hombres y las mujeres, para que lo ministremos esos dones los unos a los otros. Amén. Es unos a los otros. Porque el Señor quiere que seamos uno. Amén. Y le vamos a dar ese gozo al Señor. Porque el Señor se complace, se alegra cuando hacemos las cosas bien. Cuando las hacemos como Él las pide. Amén. Como Él las pide. Entonces, estos dones espirituales es para que usted los ministre a otros. Ahí está escrito, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Estamos todos ahí? Por favor, hable ahí la Biblia. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El principado, el gobierno de nuestro Dios es eterno, como todo lo de Él es eterno. Amén. Como vemos allí, en la misma palabra del Señor, es la gracia de Dios que tú y yo estamos administrando. No podemos hablar nuestras palabras, tenemos que hablar la palabra conforme Dios la da. Amén. Y cuando ministramos el poder del Señor, lo hacemos de acuerdo a la palabra. Por eso es importante nosotros conocer toda la palabra de Génesis a Apocalipsis completamente. Ahora estamos en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios está derramado sobre toda carne. El que oye la voz del Espíritu, el que no resiste al Espíritu Santo. Necesitamos esos dones. Algo glorioso, glorioso, que el Señor nos enseña, porque yo lo aprendí en los últimos tiempos. De hecho lo hacíamos, pero como sin el entendimiento, sin entender. Estos dones nos ministran a nosotros mismos. Estos dones que tenemos ministran a nuestra familia, que es lo que las personas más cercanas, que más amamos, las que más se parecen a nosotros mismos, son nuestra propia familia. Ministrar estos dones a nuestra familia, ministrar estos dones a toda la iglesia.
Esta es una de las formas en que servimos al Señor. Amén. Porque el Evangelio no es solo letra, no es solo conocer toda la letra, sino también demostrar el poder del Señor. Amén. Hablábamos que el Evangelio es poder de Dios para salvación y no nos avergonzamos del Evangelio. Realmente es que nosotros lo vivimos desde que nos levantamos y aún durmiendo, nosotros vivimos el Evangelio. Así no estuviera esta Biblia físicamente, así no estuviera esta palabra que tenemos aquí, esta palabra está en el Espíritu. Toda la creación se mueve y existe y se sostiene por esta palabra. Y tú y yo tenemos el privilegio de tenerla en nuestra casa. Así es de que estudiemos la palabra del Señor para que podamos ministrar los dones a otros. Amén. Amén. Hemos pasado una semana, amén. Yo pienso que estás practicando los dones espirituales, ¿cierto? Porque todo lo hacemos es para Dios, no para los hombres. Todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos es para el Señor. Amén. Y yo sé que como muchos dones ministeriales estamos gozosos de predicar la palabra y de enseñar. Amén. Algo que yo quiero dar testimonio es que a mí me costaba trabajo. Yo nací así. Me cuesta trabajo creerle al hombre, a las personas, a las mujeres. Me costaba muchísimo trabajo creerle a las personas. Pero algo que sí hacía yo desde muy niña es creerle a Dios. Siempre en mi vida. O sea, eso vino conmigo. Eso está en mi genética espiritual. Que siempre le creo al Señor. Para mí creerle a Él es muy facilito. Fácil. Porque toda mi vida, desde que tengo conciencia, siempre he creído en Dios. Y todo lo que Él me diga, yo lo creo, yo lo hablo, yo lo hago, yo lo enseño. Todo lo que Él, para mí, yo creo cada palabra de este libro, de Génesis a Apocalipsis, yo creo esta palabra. Por eso sé que cada doctrina es verdadera. Amén. Que cada principio, que cada mandamiento es verdad. Que los eventos pasados los vimos que sucedieron. Hay testimonio en la historia de que estos eventos sucedieron. Y los eventos que vienen, el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero, porque queremos entrar a las bodas del Cordero. Sabemos que va a haber una tribulación. Va a venir una gran tribulación sobre la tierra que va a durar 7 años. No tenemos que ya más darle vueltas a esto. Gracias a Dios por los dones, por los profetas, por los maestros que nos enseñan escatología de una manera gloriosa, y el Espíritu de Dios, esta misma palabra, nos enseñan escatología bíblica, de discernir los tiempos, de entender el porqué de las cosas, de entender por qué Dios diseñó así toda su creación, a nosotros mismos, por qué nos diseñó así. Nosotros funcionamos solo de una forma, de una manera, y es con el amor de Dios. Y todas nuestras cosas nos van a funcionar si estamos alineando todo a la palabra. Amén. Amén. Entonces, para mí es fácil creerle al Señor, y yo pido a mi Dios que mientras escuchamos este conocimiento, de hecho, cada vez que usted está en la palabra, usted está siendo ministrado. El Espíritu de Dios está sembrando esta palabra, lo está convenciendo. Esta palabra va a dar fruto. Eso va a estar en ti, porque de hecho está puesto en ti. Al ser una nueva creación, al recibir un corazón y un espíritu nuevo, tú eres alguien celestial, eres alguien espiritual. Las cosas viejas pasaron, el tener doblez de corazón, el tener divididos nuestros pensamientos, eso ya pasó, eso no está ya en nosotros. El amar está en nosotros, el perdonar está en nosotros. El servir al Señor, eso ya está en nosotros. Eso es lo que debemos movernos allí. En este tiempo está Dios probando las almas de los hombres. ¿Usted realmente a quién está siguiendo? ¿A quién sigues tú? ¿Tú estás siguiendo a Cristo? Porque sabes que por medio de Él vas a ir al Padre. Usted está probando las almas de los hombres. ¿Usted con qué motivación viene a la iglesia? ¿Con qué ojos tú miras los dones espirituales? ¿Cómo sientes en tu corazón frente a la vida, frente al prójimo? Nosotros no podemos ser insensibles ante el sufrimiento y el dolor de los demás, porque podemos también nosotros vivir esa experiencia
Y le cuento que no es agradable, es dolorosa, es muy dolorosa. Pero aún Dios nos da esa fuerza para ser como Cristo, varón experimentado en sufrimiento y en quebrantos. Debemos estar experimentados en humillación, en todas estas cosas. Saber humillarnos ante nuestro Padre. A veces estamos muy familiarizados con las cosas naturales y hasta nos aburrimos con ellas. Yo te digo que una vida en Cristo jamás es aburrida. Hay personas que llevan 23 años, hay personas que llevan 30, 40, 50 años. Me alegra estar con personas que llevan 40, 50 años en Cristo, verles en el gozo, verlos avivados, verlos cada vez más amando al Señor, verlos cada vez sirviendo al Señor sin poner condiciones, sirviendo al Señor con el corazón perfecto, con hombres conforme al corazón de Dios, que saben que nosotros tenemos una ciudadanía segura en los cielos, sabiendo que seremos recompensados y que grande es nuestra recompensa, que usted tiene que ser usted, la esencia de Dios en ti. Tu corazón no se puede endurecer por causa del pecado de otros. Tú debes seguir siendo la misma persona preciosa, aún Dios lo dice. Si te sacamos lo precioso de lo vil, así te sacamos lo precioso, lo lindo solamente y echamos fuera lo vil, lo escogemos, echamos fuera lo vil, vamos a poderle servir al Señor. Amén. Y seremos como muros de bronce que jamás nos podrán vencer. No nos pueden vencer, porque el que está con nosotros es el mayor, es el que está con nosotros en nuestro Dios. ¿Quién contra nosotros? Amén. Y más en estos tiempos. Escucha a los profetas, escucha a los apóstoles, escucha a los maestros, escucha a los predicadores, preciosos, hermosísimos. Ellos son muy valiosos en el reino de los cielos. Los pies de ellos son preciosos, porque llevamos las buenas nuevas, las buenas noticias. Amén. Como dice el Señor en la palabra a través de Pablo, y Pablo lo dijo: para mí el morir es ganancia. Ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Estamos aquí, lo que vivimos en esta dimensión natural, en este cuerpo, es para la gloria de Cristo. Y lo que vivimos es para servirle al Señor, para hacer recompensas para nosotros también. Amén. Estamos en estos dones de ministrarnos unos a otros. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, vamos a entrar a los dones espirituales vocales o dones de inspiración o emisión. Estos dones son los que hablan algo. Hablamos de los dones de revelación, que son los que revelan algo, los dones de poder, que son los que hacen algo. Ahora vamos a hablar de los dones que hablan algo. Lo que es el don de profecía, lo que es el don de lenguas y de interpretación de lenguas. Profecía es hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios. Qué responsabilidad tan grande. Yo admiro a los profetas por eso. Porque ellos no pueden hablar de sus propias mentes. Ellos no pueden hablar de su propio corazón ni lo que ellos creen que deben hablar. Cuando un profeta está dando una profecía, debe saber reconocer la voz de Dios y saber cómo fluye la profecía. Es algo que se recibe, es algo que es derramado en nosotros, es algo que está allí, que debe entregarse a las personas, la profecía. Debe hablarse la profecía. No se predica en profecía. Es a través de la predicación del Evangelio, pero a través de la profecía, Dios habla a su pueblo. Dios habla a su pueblo. ¿Y cuántos sabemos que todos los días necesitamos que Dios nos hable? Que nos hable cosas del futuro. Porque profecía va siempre al futuro. Está hablándonos las cosas por venir para una nación, para la creación, para el mundo, para una ciudad o para una persona en particular. La profecía es uno de los dones preciosos. Si tú puedes aprender a identificar y conocer cómo fluye un profeta, lea los profetas de las Escrituras. Lea cómo ellos profetizaban, quiénes eran ellos, aún personas muy sencillas, pero de una devoción profunda al Señor. La palabra devoción significa un amor especial, profundo, fuerte por Dios. Devoción significa sumo respeto al Creador. Ternura hacia el Señor, una entrega sin condiciones, que a ese crecimiento del varón perfecto nos lleva a Cristo,
nos lleva al Señor, que nosotros le sirvamos al Señor sin condiciones, que sirvamos al Señor sin interés, que sirvamos al Señor es por amor, que los motivos, los corazones nuestros se corrijan, que nosotros todo lo hacemos con un motivo perfecto, porque por los motivos es que seremos galardonados. Amén. Una de las formas en que estaremos allí frente al tribunal de Cristo es con qué motivo lo hiciste. ¿Para la gloria de Dios o para tu gloria? ¿Para qué lo hiciste? ¿Para demostrar a los demás que tú tal vez sabes más que ellos o que eres más poderoso que ellos? No, no nos engañemos, no digamos mentiras. No nos digamos mentiras. El poder le pertenece a Dios y está escrito en la palabra. Y por los siglos de los siglos, de Él es el poder. Eso es lo que el Señor nos delega a nosotros, nos envía a servirle a la iglesia y nos envía equipados, nos envía con sabiduría, nos envía con los dones de poder, con los dones del siglo venidero. Amén. Entremos a este don precioso, vocales. Amén. Es importante porque tú y yo necesitamos la profecía. A través de la predicación, por eso es tan importante venir atento a la predicación, porque Dios te puede dar una profecía, te puede dar una promesa, te puede dar algo importantísimo que estás necesitando en tu vida. Sé que en nosotros está la eternidad, el sentido de la eternidad, en nosotros está el sentido de la excelencia. Todos queremos ser exitosos, todos queremos ser personas que dan fruto, que seamos útiles al Señor. Anhelamos eso con todo nuestro corazón, ser siervos buenos y ser siervos útiles, pero debemos dejarnos fundamentar por el Señor, colocar los fundamentos, colocar los lineamientos, colocar los límites que el Señor nos coloca a todos. Amén. Y entrar en esos dones. Debemos tener mucho cuidado de andar suavemente delante del Señor. Debemos mantenernos abiertos a los dones, mantenernos abiertos al Señor en la medida que andamos calladamente, honorablemente, irreverentes acerca de los asuntos espirituales, y debemos evitar invitar las operaciones del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Estar abiertos, abiertos. Hay que dejar la prisa. Dejemos la prisa que mantenemos y sirvámosle al Señor. Dios paga. Él dice que no es deudor de hombres. Todo trabajo que tú hagas por el reino de Dios, Dios te paga. Lo que pasa es que necesitas abrir los ojos y ser agradecido. Tú seas agradecida. Abramos los ojos y seamos completamente agradecidos, porque el Señor recompensa hasta un vaso de agua que se sirva. Cuando hacemos algo, cuando le llevamos comida a los que tienen hambre, cuando vestimos al que está desnudo, cuando visitamos al que está en la cárcel, cuando visitamos al que está en el hospital, cuando hacemos algo por el Señor, lo estamos haciendo. Hay grande recompensa al que le da a los pobres. Amén. Estás ungido, estás lleno del poder de Dios. Eres poderoso en el Señor. Amén. Pero esto no es para ti, esto es para que tú lo des a los demás. Amén. Lo demos a los demás. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10, ahora sí vamos a llegar ahí. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así es de que debemos aceptar los dones, amén. Debemos aceptar los dones que el Señor ha querido darnos, amén. Yo amo particularmente el don de profecía. Me gusta saber qué voy a hacer, en dónde voy a estar dentro de 5 años. Yo quiero saber si voy a prosperar en lo que estoy haciendo. Yo quiero saber si mi matrimonio va a durar siempre. Yo quiero saber si mis hijos van a alcanzar el éxito. Queremos saber el futuro, queremos saber cuándo viene el Señor. Amén. Particularmente la profecía es preciosa, es hermosa y todos la anhelamos. De hecho, por eso el apóstol Pablo escribió a Tesalónica
porque era que abusaban bastante del don de profecía, bastante, o sea, todo el tiempo, o sea, empezaron a abusar y a usar mal el don, y de esta forma tampoco es, por eso no podemos forzar los dones. Yo creo que menos el de profecía, porque uno comprometerse con hablarle a alguna persona hacia el futuro y que uno esté equivocado y que le dañe la vida a esa persona, porque he sabido de esto, los dones de profecía, cuando se abusa del don. Dices, es que te he visto que te vas al África, que te casas y llega la persona al África que ni siquiera se ha aprendido el idioma y ni tiene amor ni corazón por esas etnias o por esas culturas, y va allí y lo que se encontró fue un fracaso. El don de profecía es de mucho cuidado. Amén. Todos los dones, de hecho, hay que discernirlos espiritualmente. Todos los dones espirituales. Amén. Igual, tú que operas en los dones, debes hacerlo con fe. Debes hacerlo con fe. Vas a estar muy seguro si te permaneces dentro de las escrituras. Permanezcas dentro de la palabra. Todos los dones espirituales el Señor los revela a través de visiones, a través de sueños, a través de su misma palabra, a través de algo que viene a nuestro espíritu, en nuestro corazón, pero todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios, porque podemos ser engañados por el mentiroso. Ya saben quién es el mentiroso. Entonces, vamos a ser muy prudentes y cuidadosos. No tengas temor. Y tú le puedes decir, Señor, quiero operar en mis dones, quiero saber cuáles dones espirituales yo poseo, porque tú dices en la palabra que lo ministre a otros. Y yo quiero ser fiel en esto, Señor. Entonces, te debes enseñar. Ahí tienes tus pastores, tienes tus líderes espirituales que te pueden ayudar cantidad. Nos vamos a equivocar. Yo me equivoqué en varios. Y me daba mucha pena con el Señor. Me apenaba muchísimo. Qué pena, Señor. Entonces, aprendí a dejarme enseñar por Él. El Espíritu Santo te va a guiar cuando tienes un sueño, cuando tienes una visión, porque muchas veces no podemos ir a decírsele a la persona. Esto es, el Señor lo está revelando para que haya intercesión, para que haya oración, no para que, y menos lo publiques a las personas, porque Dios es un Dios perfecto y santo, que no avergüenza a nadie, a ninguno avergüenza. Entonces, nuestros dones, como los dones vocales, como los dones de emisión o los dones de inspiración, son para edificar, para consolar, amén, para exhortar. Es para eso y la consolación. O sea, no es para otra cosa el don de profecía. Amén. Y vamos a permitir que el Señor nos enseñe. Amén. Amén. El don de profecía, permítame darle conceptos, es una visión sobrenatural en una lengua desconocida. Perdón, en una lengua conocida. Porque es muy claro lo que está hablando. ¿Sí? Es una profecía, es una emisión con lengua conocida. La palabra griega, que es traducida a profetizar, significa fluir, derramar. Es algo que burbujea en el profeta o en las personas que tienen don de profecía, porque en la iglesia está el don de profecía, pero la persona no es profeta, que es donde hay mucha confusión. Y a veces voy a lugares que presento a la profeta y por el Espíritu Santo y por revelación digo, no, ella no es profeta, él no es profeta. Tiene el don de profecía, de Romanos 12, capítulo 6. Entonces, todo el que tiene profecía no es profeta. El profeta de oficio es uno de los 5 dones ministeriales de Cristo y sus profecías son muy diferentes. De hecho, cuando nosotros hablamos en lenguas e interpretamos las lenguas, equivale a profecía. Y el Señor quiere que todos en la iglesia profeticemos, pero no todo que profeticemos no quiere decir que seamos profetas, porque el profeta de oficio lleva otros dones que viene con dones de revelación, y el profeta, y se reconoce un profeta, porque el tamaño y la fuerza de sus profecías son fuertes. Tú puedes ver a todos los profetas, a Oseas, al profeta Habacuc, Ageo, al profeta Isaías, a Jeremías, al profeta Ezequiel, a Zacarías. Tú puedes ver todos estos profetas, el calibre de estas profecías. O sea, era Dios mismo hablando a través de ellos. Y unas cosas, Dios mío, que nadie se quiere meter en ese terreno, porque podemos ofender al Señor.
de hablar algo que Él no está diciendo. Eso es de mucho cuidado, porque el Señor habla muy fuerte contra los profetas, contra el que da profecías de sus propios delirios, de sus propias, o sea, se lo inventó, como dice una maestra, se lo inventó. No podemos inventar absolutamente nada. La palabra profetizar significa hablar por otro, significa hablar por Dios o ser su portavoz. Eso es lo que es un profeta. Pablo enfatizó la importancia de la profecía en 1 Tesalonicenses 5:20. Él dice, no menosprecien las profecías. A veces están dándonos profecía y somos irreverentes. Porque una cosa es religión y otra cosa es legalismo, pero otra cosa más excelente es la reverencia. Cuando se nos esté dando alguno de los dones, profecía, se nos está interpretando las lenguas o se nos está dando una palabra de fe, debemos ser muy reverentes, porque es Dios que está hablando contigo. A veces pensamos que Dios no está hablando con el que no vino. No, Dios está hablando contigo. De hecho, como predicadores del Evangelio, ministros de Dios, el que primero nos habla esta palabra es a nosotros mismos, y nosotros tomamos esa palabra en el Espíritu y la perfeccionamos, la regamos, si ya hay fundamento, si ya hay bases bíblicas en nosotros, que ya vivimos, que están reveladas, permitimos nuevamente que riegue esa palabra, porque necesita seguir creciendo en revelación de ese misterio. Amén. Entonces, mucha reverencia cuando te estén dando un don, cuando estén fluyendo para ti, porque lo necesitas. Yo necesito del don de profecía para este ministerio que hemos venido a hacer al Encafete. Unas ciudades preciosas, llenas de hombres y mujeres con deseos de servir al Señor, pero necesitan ser muy entrenados y capacitados, porque nosotros nos estamos enfrentando no contra hombre, sino contra Satanás. Entonces, esta profecía es hablar de parte de Dios, ser portavoces, y no podemos permitirnos el despreciar la profecía. Yo estimo la profecía. Escuchamos todo. A veces el don es perfecto, la vasija no, porque la vasija somos de barro, pero el don es perfecto. Entonces, cuando yo sé que esa profecía, yo lo escucho y lo examino, y tú puedes decir, esto no, pero esto sí. Detenemos lo bueno. No porque de pronto el profeta se equivocó al iniciar o al terminar o exageró. No busquemos gloria de hombres, fluyamos en los dones de una manera muy humildes y mansos. Amén. Así le agrada al Señor. Porque Él cuando te ministra así, Él lo hace así. Él hace milagros para ti, te da provisión, te abre puertas. Él no hace sonar platillos delante de todo lo que Él hace. Hay veces nuestro Padre hace milagros en silencio, ¿cierto? Sino que con el tiempo nos damos cuenta. Amén. Hemos recibido la respuesta, hemos recibido la salida. Amén. Así nosotros. Esa es la forma correcta de fluir. Sencillos, mansos. Ahí te envío la palabra, en el nombre de Jesús. Y el Señor sabe, y la persona, a nosotros nos gusta que nos digan todo de una manera llena de amor, con humildad, con gracia, con dulzura, con ternura. Amén. Y vamos a recibirla de esa forma. Así que todos los dones se deben ministrar con los dones, los frutos del Espíritu. Siempre tenemos memorizado como que los 3 primeros frutos del Espíritu, y se nos olvida los preciosos frutos del Espíritu, que es la bondad, que es la benignidad. No tenemos por qué ser duros. A veces dice, el orgullo te hace fuerte. A mí el orgullo me hace fuerte, pero vivirás solo. Y yo prefiero vivir en comunidad. Amén. En comunidad. Entonces, la mansedumbre es tener el poder y la fuerza de usted mismo controlarse y de controlar tu fuerza. Porque de verdad somos seres con mucha fuerza. Una sola persona puede destruir, o una sola persona puede edificar grandes cosas. Amén. Por un solo hombre entró el pecado a toda la humanidad, pero por un solo hombre, Cristo, amén, entró el perdón, la gracia y el perdón de nuestros pecados. Por uno solo, ¿sí? Somos
fuertes, somos poderosos en Cristo, amén. Pero lo hacemos como ministra el Señor, como Él lo hace, amén. ¿Se acuerdan cuando Él envió una palabra de sanidad a la casa del centurión? Conforme tú has creído, y a la mujer de su niña que tenía demonios. ¿Se acuerdan de la niña, de la mujer? Creo que era una mujer finicia, ¿cierto? Ella tenía a su niña enferma y el Señor le dijo, conforme a tu fe, se ha hecho. Envió la palabra de Dios. Nosotros podemos enviar la palabra de sanidad. Si tienes dones de sanidad, hágalo. O si no tienes dones de sanidad, hagámoslo por el don general, el don de fe, el don de la palabra, el don es la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor dice que por su llaga nosotros hemos sido curados, que Jesús llevó toda enfermedad y sufrió todos nuestros dolores para ser sanados. Amén. Amén. Necesitamos operar. Y les cuento, esta instrucción es para toda la iglesia. Sé que esta predicación va a hacerlo de una manera sobrenatural. Va a llegar por nuestro canal de YouTube también para que llegue a muchas personas que han necesitado esta instrucción, esta forma de explicar con claridad, sencillito, sin complicarles la vida, esta instrucción, esta enseñanza sobre los dones del Espíritu Santo. Pero siempre con amor, siempre con la paz, siempre con gozo y con alegría ministrando. Amén. Siempre con bondad, con benignidad y con dominio propio. Con dominio propio también. Amén. Seguimos en la profecía. La profecía habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No deberíamos confundir el oficio del profeta con el simple don de profecía. Nosotros podemos ver el simple don de profecía en Romanos 12, versículo 6. Vamos allí. Yo sé que aquí tengo un buen grupo de maestros de la palabra en esta sala, y sé que ya se conocen este versículo, pero vamos a leerlo para los hermanos que están por la internet, porque estamos llegando a muchas personas. Lo digo por el don de fe especial, el don del Espíritu. Yo creo que esta enseñanza el Señor va a hacer su parte, lo que nada es difícil para el Señor, de que muchos escuchen esta enseñanza. ¿Amén? Amén. En Romanos 12:6 nosotros podemos ver los 7 dones motivacionales de la iglesia, en donde podemos ver enumerado el don de profecía. O sea, hay mucha gente en la iglesia que profetiza. Inclusive las 4 hijas de Felipe, del evangelista Felipe, ellas profetizaban. Romanos 12, versículo 6. Ahora les voy a dar la parte bíblica donde está ese evento. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, el servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Y el que preside con solicitud. Y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Amén. Vemos ahí el don de profecía. Son 7 dones motivacionales, los 7 dones de la iglesia. O sea, en la iglesia, en toda la asamblea, en todo el grupo de personas, hay personas que tienen don de profecía, pero no te hace profeta. Es importante ayudarte con esto porque te vas a causar, vas a estar en paz y tranquila y te vamos a evitar problemas. ¿Sí? De llamarte profeta, sin ser profeta, y pues no queremos ponernos en burla de absolutamente nadie, porque somos valiosos cada uno para el Señor. Amén. Amén. A veces he tenido que llamar a las personas, o personas me preguntan, pastora, a mí me sucede esto, soy profeta, y entonces le pregunto sobre dones de revelación, y le digo, bueno, si tú tienes el don de profecía, yo pido al Señor que me dé dime qué profecías has dicho. Y vemos que son profecías de Romanos 12, versículo 6. ¿Sí? No son profetas de oficio. Y entonces se presenta para confusión y desorden. Confusión y desorden. Y el Señor, Dios no es un Dios de desorden,
Dios es un Dios de orden y no es de confusión. Amén. Hay diferencia entre la profecía, vamos a hablar, la profecía del Antiguo Testamento y la profecía en el Nuevo Testamento. En el Antiguo en el Antiguo Testamento la profecía era para pronosticar sucesos futuros, para predecir, ¿sí? Vemos todos los profetas pronosticando los sucesos futuros y prediciendo, ¿verdad? Videntes, los llamaban como eran, videntes, los videntes, en la escritura los llaman los videntes. O sea, ellos ven más allá. El profeta es, dice en el Antiguo Testamento que son el ojo de Dios, ¿verdad? Son los ojos del Señor. Atalayas, sí, que están vigilantes, que ven más allá. Amén. El profeta debía tener otros dos dones de revelación, además de profecía. Esto nos ayuda. ¿Sabe que también conocemos los dones espirituales que fluyen en ti? Porque falta enseñanza, falta que tú vayas y pidas cita pastoral, cuidado pastoral, para que el pastor, la pastora te ayude a ubicar bien en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a tus dones. Porque, por ejemplo, un profeta tiene varios dones, a veces tiene 3 o 4 dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Tiene un don ministerial que es el de profeta de oficio y también, amén. Entonces allí, los dones nos ayudan a saber quiénes somos, qué don fluye en mí, el don de enseñanza. Bueno, estoy llamado a enseñar, amén. Pero el simple don de enseñanza no me hace maestro, uno de los 5 dones del ministerio, porque son 5 dones ministeriales y el quinto es el de maestro. Es bastante exigente el de maestro y es muy fuerte, va profundo atrás a la palabra, es maravilloso este don del maestro, hablando del quinto don del ministerio. Los dones nos van a ayudar, ¿sí? Soy un profeta, entonces voy a mirar qué dones doy profecía, estoy profetizando, tengo dones de revelación, eso me ayuda a ubicarme, amén. ¿Quién soy en el cuerpo de Cristo? Y poder allí profundizar los dones, perfeccionar los dones, porque tiene que entrar a un perfeccionamiento, debemos perfeccionar los dones, amén. El profeta tendría dones de revelación más la profecía, nos ayudan a confirmar el ministerio. Vamos a mirar en Hechos 2, Hechos 21, la ilustración de las escrituras del don de profecía. Hechos 21. Recuerde que hoy es el día del Señor y estás dispuesto para Él. Amén. Hágalo bien para que el Señor reciba este sacrificio. Hechos 21, 8. ¿Estamos ahí? Hechos 21, versículo 8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hace ir llorando y quebrantándome en el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Sé que todo lo hacemos por nuestro Rey. Amén. Estamos bajo el señorío de Cristo. Entonces vemos allí al profeta Agabo. Allí estamos viendo el don de profecía en operación, ¿cierto? Gloria a Dios. Allí también estaban las hijas de Felipe. Pablo las menciona, decían que profetizaban, o sea, Pablo las escuchó profetizando y no les dijo las profetas, ¿cierto? Sino cuando se encontró con Agabo, él sí es, esta profecía está operando en el profeta de oficio. Bueno. Algunas veces en las predicaciones, cuando uno es ungido por el Espíritu y es inspirado a decir cosas que vienen del corazón y no de la cabeza, allí también puede, por eso a través de la profecía, puede venir una profecía para ti.
Amén. Y tú puedes tomar nota inmediatamente. Puedes convertirte en un noble en la escritura. ¿Usted sabe que es un noble? Usted piensa de ti que es un noble, que tú eres realeza, ¿amén? Y tú tomas nota, porque no quieres perder ningún mensaje del Señor. No quieres perder una instrucción, una profecía. Y quieres tomar esas promesas que ya están listas para ti hoy. Amén. Recuerden, no en nuestra predicación hoy, pero las promesas están condicionadas. Aconteciera Israel que si oyes atentamente la voz de Jehová para poner en práctica, en obediencia, esto y esto, vienen estas bendiciones. Entonces, es escuchando al Señor la obediencia la que hace que nosotros obtengamos las promesas. Las promesas fueron dadas y están allí. Amén. El don de lenguas. Hablemos del don de lenguas. El don de lenguas es un don del Espíritu Santo. Es el octavo don. Los diversos géneros de lenguas es una emisión sobrenatural por el Espíritu Santo en lenguas. Es un lenguaje nunca aprendido. O sea, cuando hablamos de lengua no es que fuimos a ningún lugar a estudiar ese idioma, porque no es una lengua no aprendida que viene a la mente del que habla. Y no tiene nada que ver con las habilidades lingüísticas y no tiene nada que ver con el intelecto del hombre, porque el don de lenguas es un milagro vocal, como lo es la interpretación de las lenguas. Esto es uno de los dones, son provenientes, Pablo lo eleva bastante estos dones, porque vinieron para el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solo operaban 7 dones espirituales, pero el de lenguas y la interpretación de lenguas es para el Nuevo Pacto. Y yo te animo, estudiante de la palabra, que profundice sobre el don de las lenguas. El don de las lenguas es una de las señales de los que creemos en Cristo. Todos los que creemos en Cristo oramos en lenguas. Necesitamos saber interpretar las escrituras de 1 Corintios 14. Que estas lenguas, necesitamos interpretar qué es lo que estaba diciendo, a quién se lo estaba diciendo y por qué lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero el don de las lenguas es para toda la iglesia. Los 120 que estaban en el aposento alto, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Seremos bautizados con el Espíritu Santo. Una de las evidencias de ser bautizado por el Espíritu Santo es orar en otras lenguas. Esto es un don del cielo. He visto maestros que han levantado este don, porque es que hay muchos que lo han apagado por falta de conocimiento, por falta de revelación. A mí a veces me contristo, porque es que muchas veces nosotros tenemos la instrucción de nuestro Padre de que el Espíritu Santo es el Maestro, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad para nosotros. ¿Por qué no preguntamos todo al Espíritu Santo? Muchas veces lo preguntamos a mortales, a hombres. La verdad, me ha costado trabajo creerle a los hombres y a las mujeres. El Señor, de hecho, me tuvo que mandar una palabra que está en el Antiguo Pacto, en 2 Crónicas 20:20, capítulo 20, versículo 20. Crea en Jehová y está seguro en Jehová. Confía en Jehová y estarás seguro en Jehová. Pero créale a los profetas y serás prosperado. Necesite aprender a creerle a los profetas. Pero si están dentro de las escrituras, yo les creo absolutamente todo. Pero se salen un grado, se salen un borde, aún yo misma me examino y tengo mucho cuidado. Por eso hablo despacio, porque no quiero hablar emocionada y voy a ir más allá de lo que está escrito. Prefiero mis notas, porque el don es perfecto, pero la vasija no es perfecta. Podemos ir más allá de lo que está escrito. Por eso los predicadores, una de nuestras oraciones preferidas es: Padre, pon un guarda en mi boca, pon un guarda en mi boca. Dame un corazón sabio que piensa antes de hablar, porque yo soy un portavoz de Dios. Yo no voy a hablar palabra de hombres, yo voy a hablar la palabra de Dios. Queremos es palabra de Dios. Entonces, no han sabido interpretar 1 Corintios capítulo 14. El apóstol está allí hablando sobre que el don de lenguas, prefiero hablar 5 palabras en conocimiento y no lenguas. Estaba hablando de que nosotros no predicamos en lenguas, nosotros hablamos
en un lenguaje conocido, para que la gente pueda, pero vienen momentos en que viene el don de las lenguas y debemos permitir fluir el don de las lenguas. Amén. Es una de las señales de los que creemos en Cristo. Muchas veces yo quiero darles un testimonio que sucedió hace poquitos años en esta ciudad. Yo tuve que ir a una cárcel a predicarle a 300 mujeres y los dividieron en grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Y cómo así? Porque no me las ponen todas en un mismo lugar. No, porque hay algunas que son muy peligrosas y las peligrosas eran del grupo 3. Entonces, Dios mío, entramos allí con los dones en manifestación. Y porque entre ese grupo, y bueno, también puedes estar en el grupo 1 y 2, pero habían brujas, ¿cierto? Mujeres que fluyen en otras, en don de oscuridad, en los dones de las tinieblas, en poderes limitados, pero el poder de Dios es ilimitado y es eterno, y le pertenece solamente al Señor el poder. Entonces entramos hablando en las lenguas, en una demostración del don de lenguas. Y muchas de ellas, sé que no todas, pero muchísimas de ellas anhelaron el poder de Dios. Así como vemos la experiencia de Simón el mago con el evangelista, allí de ver el verdadero poder del Señor. Amén. Para bendecir las vidas, para ayudar a las personas, para rescatarlas de la muerte. Para esto son los dones, para rescatar a las personas de la muerte espiritual. Algo se va a morir, un sueño en ellos se va a morir, algo se va a morir en ellos. Y necesitamos fluir en los dones espirituales. Amén. Amén. Ser muy sensibles, abiertos, muy reverentes, caminar muy reverentes. En este momento yo tengo mucha reverencia al Señor, mucho reverencia, temor a Dios, muy prudente, muy mansa, humilde, porque sé que está fluyendo varios dones en este momento. Y quiero estar abierta, quiero ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces, todas estas mujeres, muchas de ellas creyeron en Cristo por las señales, por los dones, la manifestación y las manifestaciones de poder. Aún personas decían, no queríamos salir, pero una voz nos decía, salga, que hoy es el día de tu salvación. Ve a escuchar que hoy es el día de tu bendición. Y salían y se encontraban con el Señor. Mire, las personas estamos cansadas de ver religión, de ver tanta palabrería de hombre, en donde solo se muestran a sí mismos, no muestran a Cristo. Se muestran a sí mismos, cuanto saben, se ve mucho orgullo, se ve mucho mayor concepto de sí mismos del que deben tener. Estos dones vocales son poderosísimos y tenemos que ministrarlos como los ministra el Señor. Amén, como los ministra el Señor, para la gloria de nuestro Padre que está sentado en el trono. ¿Por qué le damos tanta importancia a este don de lenguas? Es una señal del bautismo del Espíritu Santo, lo hablamos. Es una evidencia inicial de la presencia moradora del Espíritu. Yo cuando hablo en lenguas o cuando tú oras en lenguas, este don es para ti. El don de interpretación de lenguas es el que también es para todos nosotros, porque podemos orar en lenguas. 1 Corintios capítulo 14 dice que podemos pedirle al Señor interpretar lo que estamos hablando. Amén. Amén. Hay un don de Dios para toda la congregación. Cuando una persona se levanta y empieza a hablar en lenguas, y él viene del Espíritu Santo, porque todos vamos a identificar, así seamos llenos o no llenos del Espíritu de Dios, nosotros sabemos cuando algo viene de Dios, cuando algo no es fingido, cuando algo es genuino, original, es cuando se levanta el don de lenguas y viene alguien e interpreta las lenguas. En ese casi que no operamos todos, porque es un don muy especial dentro del mismo don de lenguas. Ese es el que habla Pablo, ese don no es para todos, pero el don de hablar en lenguas, 120 había en el aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y sobre los 120, sobre cada uno de ellos, se sentaron como llama de fuego el Espíritu de Dios, amén, dándoles este don de lenguas. Y gloria a Dios, debemos de verdad ministrar las personas que están bautizadas, las personas que tienen este deseo en su corazón, porque están en un grado de santidad, ministren el don del bautismo del Espíritu Santo. Esto no es solamente para nosotros los pastores, o para los profetas, o los apóstoles.
Ananías, por ejemplo, oró por el apóstol Pablo. Ananías era un discípulo. Ahí no decía el profeta Ananías o el evangelista Ananías. Decía, era un hermano, Ananías. Fue allí, oró por Pablo para que pudiera recobrar la vista y ser lleno y bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Cuando lo gozamos con todos estos eventos. Estemos gozosos y tranquilos con todo lo que vemos. Disfrutemos lo que el Señor nos da, sus bendiciones. Disfrutémonos en la iglesia. Hay mayor deleite y gozo en las cosas de Dios, del Señor. Ya nos vienen las celestiales. El Espíritu Santo me hablaba esta mañana. Díganles que permanezcan en los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Permanezcan en Cristo y en su palabra. Que ya vienen los celestiales. Ustedes quedaremos sorprendidos al ver las calles de oro, el mar de cristal, al ver el trono de Dios, al ver millares de ángeles sirviendo al Señor, amén, y ver millares y millares de hombres y mujeres salvos desde la generación de Adán, ver a Moisés, conocer personalmente al apóstol Pablo, ¿qué más? Un profeta que casi no conozcamos, profeta Nahum, ¿cierto? Todos esos profetas, profeta Ageo, todos ellos, qué bendición, ¿verdad? Conocer a todos estos hombres de Dios, a Pedro, y a ver las delicias celestiales y estar en esas bodas del Cordero, ¿amén? Quieras entrar en las bodas del Cordero, no te quedes en la gran tribulación. Igual hay predicaciones, porque de la gran tribulación también van a salir salvos, van a salir gente para el cielo, pero no te quedes en la gran tribulación. Yo no quiero que ninguno se quede en la gran tribulación, yo no me quiero quedar, ¿verdad? Porque va a ser espantoso lo que se va a vivir en este tiempo. No quiero ni pensar, por eso el Señor se lleva a la iglesia, porque Él no va a dejar que vean estas cosas tan terribles que van a venir sobre la tierra. Y si te quedas, pues, como les digo, los que se quieren quedar en la tribulación y vieron que el rapto sucedió, usted tiene que coger una tula, una maletica livianita. Échese lo que pueda ahí y para el monte. Para el monte. Aprenda, como hablamos con mi familia, con mis hijos, conozca las frutas que se comen, los animalitos que se comen, que no se comen, y allí esperar instrucción del Señor, porque en la gran tribulación también se va a predicar el Evangelio, pero habrá una gran persecución contra la iglesia, contra los creyentes. Allí no son marcados los rojos y los azules, allí va a ser marcado el creyente y el no creyente. Y nosotros sabemos que los no creyentes, que los injustos, que los impíos, siempre buscan matar y destruir al creyente. Eso será marcado muy fuertemente. Por eso necesitamos desde ya, por favor, póngase juicioso, como dice el apóstol Pablo. Por favor, que el juicio, que todos veamos que estás prosperando en operar en dones del Espíritu en esos tiempos peligrosos. Las lenguas y la interpretación son, el don de lenguas y el don de interpretación son distintas. El don de interpretación de lenguas, que es el noveno don del Espíritu, interpreta. El don de interpretación de lenguas depende del don de lenguas, porque tan pronto fluye el don de lenguas, ahí entra el noveno don del Espíritu Santo, que es la interpretación de las lenguas. Somos muy reverentes ante todos estos dones. Amén. Va a interpretar lo que la persona está hablando en lenguas. Puede ser para toda la iglesia, puede ser aún para el que está hablando en lenguas, ¿cierto? Y para él mismo, que se bendice a sí mismo interpretando lo que está hablando en las lenguas. Pero necesitamos el don de interpretación de las lenguas. Muchas veces se levanta alguien y ora en lenguas y no hay quien interprete. Como hablábamos ahora, tenemos que estar muy abiertos y de permitir, dejarnos usar por el Espíritu Santo. Pero para saber y hacerlo bien, tú estás siendo ejercitado allí en el secreto, allí en tu lugar, en tu recámara, solitos allí, están siendo entrenados por el Señor en tus lecturas bíblicas, cómo se interpretan las lenguas, ¿cierto? Se te facilita mucho si tienes el don de interpretar lenguas, porque personas saben que tienen el don de interpretación. Si tienes el don de interpretar lenguas, la instrucción y el consejo que viene del cielo es que lea Biblia, para que siempre, como desea el Señor, el que hable
el que hable palabra, hable como el Señor habla. Amén. Entonces no podemos salirnos de la escritura, sabiendo que lo que es la profecía y las lenguas, estos dones vocales que necesitamos tanto, necesitamos que sean de acuerdo a la escritura, que son para consolar, para edificar y para exhortar. Amén. Bueno, Marcos 16, versículo 15 al 18. Vamos allí, este es el versículo último que vamos a leer. Marcos 16, si quiero que lo miremos. Usted memoriza, usted lo vuelve y lo mira hasta que memorice hasta las comas. Marcos 16, versículo 15. Leamos juntos. Leamos juntos. Si quiere leamos desde el 14. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían dicho, le habían visto resucitar. Y les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ahí lo vemos, una señal, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Es una señal, ¿cierto? Una señal sobrenatural que se seguirá a los creyentes. Los profetas del Antiguo Testamento no hablaban en lenguas, pero nosotros no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo. Y en el Nuevo se ora en las lenguas. El don de lenguas es un don para nuestros devocionales. Lo usamos mucho para la oración, en la oración, ¿amén? Y en la adoración. Por eso hay personas que cantan al Señor en lenguas, ¿sí? Porque este don es usado para nuestro devocional, para la oración y para adoración. Qué hermoso que tú entres a ese nivel, que a los que cantan, los que adoran. Bueno, el antiguo pacto se llamaban salmistas, ahora en el nuevo pacto se llaman adoradores. El grupo de alabanza, gente que fluya, que cante, que profetice con instrumento, con su voz. Canten en las lenguas, canten en lenguas. Nadie entiende este idioma, pero Dios sí lo entiende. Amén, amén. Y Él también quiere darte, hablando de lenguas, interpretación de lenguas. Pida al Señor entender. Usted se va a sorprender de las maravillas que vas a ver en tu espíritu, lo que vas a sentir y percibir cuando oras en lenguas y interpretas. Porque 1 Corintios 14 dice que cuando yo oro en el espíritu en lenguas, que es una oración sobrenatural, porque la oración que hacemos con el intelecto, con el entendimiento, se llama oración mental. Pero hay una oración espiritual, la oración en el espíritu. Las iglesias, todos los ministros, los que quieren entrar por estos dones, la puerta es orar en lenguas. Por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo. Orar en lenguas. Este don es para toda la iglesia. Es para toda la iglesia, para los niños. He visto niños de 5 años recibir el don de lenguas. Desde niños, ser llenos del Espíritu de Dios. Nosotros llenamos del Espíritu de Dios cuando alabamos, cuando oramos, cuando leemos la palabra. Pero hay un poder disponible que es orar en lenguas. El bautismo del Espíritu con la evidencia de orar en lenguas, ahí en todo el Nuevo Testamento y desde el Antiguo, nos están diciendo el lenguaje de tartamudos hablará a la gente, pero no quieren. Y nos da la instrucción, a través de orar en lenguas vamos a recibir refrigerio del cielo, vamos a recibir descanso. A veces estamos tan agobiados, exhaustos, cansados con tanta cosa que ni para adelante ni para atrás se mueven las cosas. Entonces nosotros empezamos a orar en lenguas. Cuando oramos en lenguas, estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Es mi espíritu el que ora, inspirado por el Espíritu Santo. Es mi espíritu el que ora, dice 1 Corintios 14. Y estamos orando directamente a Dios sin intermediarios. Cuando oramos en lenguas, estamos hablando en un lenguaje que el enemigo no entiende, que el adversario no entiende, para que venga a dañarte los planes. Usted ora en lenguas, es más,
Casi que siempre deberíamos solamente hablar en el Señor, en este don. Y mi idea o así, no podemos predicar en lenguas porque pues ustedes no entenderían, pero usted puede hablar en el privado con el Señor en lenguas. Y con todo proyecto, ni siquiera se lo cuente al otro. Usted traza un proyecto, lo hace, porque no hay falta quien viene a apagar tu fe, a apagar tu fuego, a dañar los planes, las cosas que Dios quiere darte y bendecirte. Busque tus bendiciones, no esté envidiando la de los demás, porque el Señor te ha dado a ti tus propias bendiciones. El Señor te ha puesto en el lugar del cuerpo de Cristo, por eso tienes que estar en el lugar correcto, porque Él da los dones como Él quiere. El Señor sabe qué puso en ti, qué habilidades sobrenaturales, qué talentos naturales te ha dado, porque todo esto viene del Señor. Entonces, trabaja por tus dones y planea allí, y ore en lenguas con el Señor, que el enemigo no entienda, porque esto no lo entienden, que no lo entiendan, mejor, pero el Señor y yo sí lo entendemos. Amén. ¿No parece glorioso? Que ores en el lenguaje celestial, lenguaje de ángeles, dice, lo llaman las Biblias, lenguajes angelicales, el don de lenguas. Es tanto la ignorancia que dicen que estas no son de Dios. Claro que son de Dios. Estas lenguas que recibimos a los nacidos de nuevo, que oramos en don de lenguas, son de Dios. Y Dios nos entiende cuando nosotros hablamos. Amén. Deseamos al Espíritu Santo en operación en nuestras vidas de acuerdo con la dispensación en la que vivimos. Por esto empezamos con los hechos de los apóstoles. No podemos volver al antiguo pacto porque ya no estamos viviendo allí. Amén. Jesús lo dijo en Mateo 11, versículo 11. Jesús mismo lo dijo. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro profeta mayor como Juan el Bautista. El más pequeño en el reino de los cielos, el mayor que él. En esta dispensación tenemos un mejor pacto establecido con mejores promesas. Así de que, iglesia, llegó el tiempo de despertar, porque de verdad que muchos estamos dormidos, y levantarnos de entre los muertos, porque Cristo es el que nos va a alumbrar, nos va a mostrar el camino y nos va a decir qué hacer. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo será de poderoso el Señor? Alejemos de nosotros todo espíritu de temor, fuera todo espíritu de miedo, temor, que aún cosas vienen malas contra nosotros, pero Dios Todopoderoso las convierte para bien. Amén. Así es de que, por favor, iglesia del Señor, ¿quieres fortalecer la fe? La única forma es orando en el Espíritu, para fortalecer la fe. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra del Señor. No oír tanta fábula y cuento y ciencia ficción y mentiras y engaños, cosas que no son verdad, violencia en la televisión, algo que el Espíritu de Dios nos dice que hablemos, que aconsejemos, es porque que por favor, Él es el consejero, amén, nos aconseja que no metamos a nuestra mente, al intelecto, tanta ficción, tanta violencia, que nos limpiemos de todo esto, que seamos vasos limpios y vacíos para operar en los dones del Espíritu Santo. Amén. Hoy es un día glorioso y todos los días. Créame que estamos en este cuerpo, en esta carne, que a veces nos cuesta trabajo, pero cuando ponemos nuestra mirada en Cristo y recordamos quiénes somos en el Señor, somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, somos coherederos con Cristo, somos el pueblo del santo del Señor, somos escogidos, somos ungidos, amén, y tenemos vida eterna, y vamos a resucitar, vamos a tener un cuerpo glorioso, vamos a tener un cuerpo diferente, joven, somos un poco más altos, más hermosos, hay gloria de Dios en nosotros, tenemos vestidos de la gloria de Dios nuevamente, amén. Yo espero ese día, ese momento. Mientras estemos en la tierra, todo lo que vivimos, lo vivimos por nuestra fe, con fe en Jesucristo, en nuestro Rey, Señor, porque Jesucristo es Dios. Amén. Entonces, oramos, Señor, gracias por esta mañana. 6 días trabajamos, hicimos nuestras cosas, pero hoy
es el día del Señor, para santificarlo, para oír la palabra del Señor y para estar en sus caminos. Hoy santificamos tu día, Señor, porque también es una señal del pueblo de Dios. 6 días trabajan, pero un día es del Señor. El día 7º es del Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, damos la alabanza y la adoración. Señor, sabemos que al oír esta palabra somos mayormente ungidos. Viene más poder de Dios sobre nuestras vidas. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a andar reverentes ante tu presencia, Señor. Y abiertos, Señor. Abiertos completamente a fluir en los dones espirituales. Sin olvidar, Señor, que se debe hacer con amor y con bondad, con mansedumbre y con benignidad, no siendo duros. Señor, gracias que tú quitas toda dureza de nosotros. Toda dureza, Señor. Permanecemos mansos, Señor, libres en Cristo, livianos, Señor. Tú haces nuestros pies como pies de siervos para remontarnos a las alturas, Señor. Gracias porque muchos llevamos años en Cristo, muchos llevan 30, 40, 50 años. Y como dice el apóstol Pablo, los que han sido perfeccionados, los perfectos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres perfecto, Señor. Tú eres santo, maravilloso, Señor. Hay una gran diferencia, hay una gran bendición de vivir al abrigo tuyo, Señor, a tu abrigo, Señor, bajo tu sombra. Es una alegría, es un gozo. Nos trae vida, Señor, aún en momentos de tribulación, de prueba, de angustia, de dolor, de sufrimiento. Señor, tú nos traes paz y gozo y no pasamos hambre, ni pasamos ninguna necesidad. Señor, ayúdanos a ser prudentes, cuidadosos, de cuidarnos a nosotros mismos. Saber, Padre, que no estamos diseñados para llevar cargas, que no estamos diseñados para ser tratados con odio, sino tratados con amor, con ternura, con dulzura. Y como dice tu palabra, Señor, en 1 Corintios 12, que no finjamos el amor, que nos amemos el uno al otro y que nos prefiramos los unos a los otros. Porque cada uno en la iglesia es un don del cielo, es un don de Dios. Por eso entre nosotros hay ternura, amistad, amor, dulzura entre nosotros. Porque el don que tiene mi hermano me bendice, que tiene mi hermana me bendice. Gracias, Señor, porque tú quieres que seamos uno. Así como el Padre, como Cristo, como el Espíritu Santo son uno. Nosotros somos uno y uno con el Señor. Muchas gracias, Padre. Vamos a prosperar esta semana, Señor. Vamos a prosperar. No vamos a dejar que nos mientan, que nos digan mentira, porque la verdad es que sí hay pan. Es que tú eres el proveedor, Señor. Tú provees a cada una de nuestras necesidades espirituales, emocionales y físicas. Tú provees en todas las áreas, Señor. Es solo que yo debo humillarme. Es solo que yo debo ir a ti, Señor, y pedirte con fe, y pedirte en oración, Señor, acercarme a ti, reconocer que sin ti nada soy, que sin ti nada puedo, que sin ti nada tengo. Por eso gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor y nada me faltará. Gracias, Señor, porque vamos hacia adelante, prosperando hacia adelante, con las manos en el arado, haciendo los propósitos de Dios, agradando cada día al Señor en lo que decimos, en lo que hacemos, cuidadosos con nosotros mismos, cuidando la doctrina, cuidándonos nosotros mismos y también, Señor, amando al prójimo como me amo a mí mismo. Que los esposos amen las esposas como aman sus propios cuerpos. Que se amen con amor fraternal entrañable. Que se amen con un corazón sincero. Un amor perfecto. No mirando la paja del ojo del hermano, sino mirándolo como lo mira el Señor. Con amor, con amor. Gracias, Señor, porque en ti somos uno y delante de ti somos iguales. Ricos, pobres, somos iguales ante ti. Hombre o mujer, somos iguales ante ti, Señor. Porque ya no hay dos pueblos, hay un solo pueblo.
porque ya no hay dos hombres, sino un solo hombre. En ti, Señor, somos uno solo. Padre, gracias. Gracias por prosperarnos. De lo que prosperemos apartaremos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque es lo que nos caracteriza como pueblo de Dios. Porque el diezmo le pertenece al Señor. De 10, uno es del Señor. Y lo presentamos al Señor para que siga la evangelización, para que siga el discipulado, para que el ministerio siga levantado y haciéndose en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las regiones y veredas. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Como autoridad espiritual, en el nombre de Jesús, hay dineros, puertas abiertas. Yo desato sus finanzas. El ladrón no lo va a robar más, ni lo va a engañar, ni lo va a despojar. El Señor te da sabiduría espiritual para administrar los bienes. El Señor te abre las ventanas de los cielos y te envía los bienes. El Señor riega tus sembrados. Y yo pido esa lluvia temprana y tardía sobre todo lo que tú siembras. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Un principio, una ley espiritual en la siembra y la cosecha. Y está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque somos entendidos y tenemos la revelación del Espíritu Santo de que la siembra y la cosecha son verdad. Padre, y oramos por las personas que nos escuchan, que no te conocen, que no tienen al Espíritu Santo. Oramos por ellos y le pedimos, Señor, que ellos sean conscientes, que paren de agradar al mundo, que paren de seguir el libertinaje, que paren de hacer injusticias, que paren de mentir, que paren en la impiedad, que no sigan siendo así. No hay devoción por Dios. Yo pido en el nombre de Jesús por ellos. Ya es tiempo, porque la puerta está por cerrarse. La puerta de la gracia está por cerrarse. Cristo vino al mundo para salvar al mundo. Vino para salvarlo. Crea en Jesucristo como el Hijo de Dios. Crea en Cristo como que Él resucitó de los muertos. Crea en Jesucristo como Dios. Crea en Cristo como el juez de los juicios. Crea en Jesucristo como el unigénito del Padre. Crea que Jesucristo fue enviado por nuestro Padre que está sentado en los cielos, en su trono. Él fue enviado por el Padre para que todo el que reciba a Cristo sea salvo. Pero si no crees en Cristo, ya estás condenado. Está escrito. Está escrito. No te molestes conmigo. Está escrito. Está escrito. Yo solo soy un portavoz de Dios. Y está escrito en la palabra. El que cree en Jesucristo será salvo. El que no cree en Jesucristo ya está condenado. Así es de que entrégate a Jesucristo. Esto no es religión. Esto no son mentiras. Esto no es cuento de viejas. Ni son fábulas. Esta es la verdad. Confiésate al Señor. Confiesa a Jesucristo como la redención, como el plan de salvación que Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecidos y prosperados. Bendecidos y prosperados. En su hogar haya armonía, entre ustedes haya paz. Amén.